A conocer ahora una historia de vida, y es que en el Centro Deportivo Metro José Suleimán, Miguel Guillermo Campero comparte su pasión por el nado y también por el buceo. Aquí vamos a conocer su historia. ¿Sabe usted quién es Miguel Campero García? Trabaja en el Deportivo Metro José Suleimán, Ciudad de México. Su empleo lo combina con el deporte. Su pasión es el nado en aguas abiertas. Es el primer mexicano que logra la triple corona en un lapso de 4 meses a extremas distancias y temperaturas de 14 y 17 grados. En algunos de esos sitios nace el tiburón blanco, que es nadar en ríos, lagos, lagunas y en el mar, por supuesto. Llevo alrededor de 10 años nadando. Bueno, son muchísimos riesgos. Ahí es contra la naturaleza totalmente, porque el clima cambia radicalmente. Yo lo que hago es nadar ultradistancia. Completó 3 trayectos. La vuelta a la isla de Manhattan en 9 horas y 13 minutos con 45.8 kilómetros de distancia. El canal de Santa Catalina en 13 horas y 5 minutos con una distancia de 33.7 kilómetros y el canal de La Mancha en 13 horas y 8 minutos en 33.7 kilómetros. Y pues a solicitarles el apoyo a todas las personas que nos quieran apoyar para representar a México. ¿Cuánto se necesitaría de dinero para el próximo año que piensa hacer el viaje? Pues la inscripción para cruzar el Mar del Norte en Irlanda son 2.900 libras esterlinas, más los viáticos, que es el avión, el hospedaje. Su siguiente meta es conquistar la prueba de los 7 mares, que incluye 2 que ya ha cruzado, pero restan 5: el estrecho de Gibraltar entre España y Marruecos, el estrecho de Cook en Nueva Zelanda, el estrecho de Tsugaru en Japón, el Mar del Norte en Irlanda y Hawái en Estados Unidos. A través de la historia de vida de Miguel, se muestra que todos los sueños son posibles. Con imágenes de Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.